Muy bien, seguimos a esta hora en Vespertinas. El tema de la educación ha sido como central en el día de hoy en nuestro programa. Vamos a intentar entender qué educación quieren los jóvenes o qué educación le podemos dar a los jóvenes o se merecen los jóvenes, en fin. Para eso hemos invitado a una profesional en el área que tiene más de 20 años en la docencia, es profesora de biología, Virginia Piedracueva. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Y además das clases de ELIPA, ¿no, Virginia? ¿Cómo? También das clases de Sí, ELIPA. también. Perfecto. Soy directora efectiva de un liceo público. ¿Cuál es? El Liceo 56. El 56. Virginia, nos estábamos escuchando en el bloque anterior que debatíamos un poco cada una de nuestras posturas sobre esta guía sexual. ¿Qué opinión te merece? Yo soy una convencida de que somos seres integrales y como tal el cuerpo es parte de esa integralidad. Desde madre recuerdo que viví ese divorcio que había en la enseñanza preescolar. El cuerpo era parte, o sea, era partícipe de lo educativo. El baile, el juego, el tocarse, sí, utilizar modelar, todos los sentidos. el pintar, el cantar, todos los sentidos, y no supuestamente ese intelecto separado del cuerpo. Cuando los niños pasan a primer año de escuela, túnica de moña y ya es estar sentaditos y pila de esa parte expresiva se pierde. Yo soy una convencida de que la educación es integral, somos integrales y debe abordarse en todos los aspectos. Sé que es polémico algún material, y entiendo que en cada hogar, cada familia tiene, por supuesto, no solo la potestad, sino el deber de formar según sus valores y su ideología. Pero me parece que la educación pública tiene que asegurar una formación básica en la que también está la sexualidad, por supuesto. En eso estamos de acuerdo. El tema es con qué, sí. con El qué abordaje. materiales o con qué Claro. abordaje o de qué lugar. Bien, la cuestión es el tema del tocar, desde dónde lo vemos. Estamos con muchos temores porque hay personas perversas en la sociedad. Claro. Hay formas de actuar que realmente lesionan a nuestros niños, a nuestros adolescentes, y existen y están tapadas, y es tristísimo, ¿no? Y tenemos Claro. que trabajar muchísimo en eso. Que vienen de una cultura además patriarcal tremenda. Pero de ahí a que temamos el tocarnos, no me parece. A mí me gusta abrazar a un estudiante cuando lo siento triste y los adolescentes necesitan. Por supuesto, el contacto. el contacto es fundamental, Lo necesitan Virginia. entre sí. Pero ¿qué te parece de la manera en la que está abordado en este manual sin una persona Bueno, idónea en el tema, que yo sea creo- algo que puede ser o no y que se maneje según quien esté? Creo que como sociedad tenemos que confiar mucho más en los docentes. E igual, dentro de educativo, tenemos que formarnos mucho más los docentes. ¿Hay educación sexual para docentes, para maestros y Sí. para profesores? Hay una política desde hace ya unos cuantos años en formación en sexualidad. Los liceos contamos con un referente de educación sexual por liceo, con una carga horaria que siempre resulta escasa, 10 horas, y que trabajan en forma de taller con los estudiantes. Siempre es insuficiente. ¿Y el maestro es preescolar? Y el maestro en primaria optaron por otra modalidad. En vez de generar cargos para los centros educativos, lo que hicieron fue formar, hace años que vienen formando a las maestras para trabajar la sexualidad. Entonces, como que en primaria demoró más en notarse lo que estaba haciendo, pero hoy tenemos como planteles docentes que están avanzando más en la formación en esa área. Obviamente eran debes en nuestra educación, ¿no? Para la formación de los formadores también. Claro. Pero creo que se viene avanzando, creo que tenemos que avanzar mucho más y creo que, no solo tenemos que profesionalizarnos dentro del educativo, sino también la sociedad confiar mucho más en los docentes y en la capacidad de usar materiales y de Y elegir. también quizás escuchar a los padres, pues los padres, como los veíamos, se sienten también por fuera. Capaz que lo mejor sería ensamblar, ¿no? Absolutamente. Y llegar Sea algo a un acuerdo y no integral, como algo claro. impuesto. Totalmente. Absolutamente. Y ahí pasamos un poco al sistema educativo. En nuestro sistema educativo, nosotros históricamente no tenemos prácticas de participación de las familias
¿tá? Hay sistemas educativos donde los padres participan de órganos que Claro, asesoran, antes existía, proponen. de hecho, la Comisión Fomento, o había cosas así. Existen. Hay, en la escuela sigue habiendo, pero en el Sí. liceo ya hay mucha más distancia entre la familia Bueno. y el instituto, ¿no? Y la institución. Bueno, en primaria existe la comisión de fomento y en Sí. secundaria existe lo que se llama APAL, Asociación de Padres, Cierto. pero que históricamente han desempeñado como un rol de apoyo para solucionar los Económico. problemas. Sí, Claro. ahí está. No O sea, es para verdad. recaudar, Recaudatorio. para Órgano mejorar un recaudatorio. salón, para comprar una Apoyo tele, ese dinero. para la tecnología. Ahora, la ley de educación actual, que rige a partir del 2008, crea los consejos de participación escolar. Todo centro educativo debería tener un consejo de participación integrado por padres, estudiantes y docentes. ¿Ah? El director no es parte, o puede ser parte, pero no tiene por qué estar en las reuniones, y es un órgano en el que participan, discuten sobre también la propuesta educativa, los proyectos. ¿Eso es en primaria y en secundaria también? Sí, eso en la ley. ¿Y eso pasa en tu liceo? ¿En el que tú Eso dirigís? en mi liceo pasa, pero o sea, es muy heterogénea la forma en que se ha aplicado la creación de esos consejos de participación, porque hay otra cantidad de factores que inciden. Primero, bueno, no hay cultura de participación en las familias, no hay cultura de participación en los docentes. O sea, estamos en un sistema educativo que se define desde el nivel central todo lo que hacen los centros educativos y los docentes. Y no hay cultura, por más que haya algunas instancias puntuales, ¿no? Las ATD, pero participación cotidiana, las decisiones, ¿tá? De los centros educativos no hay. Y no hay cultura de participación en los jóvenes, ni en los niños. Por esto Recién dejan ahora, está Virginia, comenzando. Nosotros queríamos, en los justamente, de últimos todo años. esto que tú venís hablando, ¿tiene que ver con que 6 de cada 10 adolescentes no terminan la educación? ¿Tiene algo que ver esto? ¿Fomenta eso? Siempre que hay participación, toda participación, y más de los niños y de los jóvenes, siempre nos retroalimenta y si sabemos escuchar y si hay una participación real, ¿no? No esa participación simbólica que dice, bueno, vamos a hacer esta gran actividad, no sé qué, y vos haces esto, vos haces aquello, Sí. que es lo que la habitualmente... claro. No, la participación real en la que ellos se sienten como parte de ese la centro organización. educativo. Y pueden tomar y decisiones, pueden tomar decisiones, y opinar, y se los escucha hacer realmente, ¿no? propuestas, Claro. hacerse cargo de sus responsabilidades, porque participar también es hacerse cargo. Entonces, esa participación es muy escasa. Debemos reconocer que es muy escasa. Y es una cultura a construir y que da mucho trabajo. Y para que pueda construirse esa cultura que da tanto trabajo, se requieren determinadas condiciones de funcionamiento, determinadas condiciones organizativas en los centros, en los espacios donde se educa, que habiliten a que esa participación se pueda construir. Y eso es el punto más complejo. Según el Banco de Desarrollo de América Latina, que hizo este estudio, el 70% de los jóvenes considera irrelevante la educación media. ¿Qué crees que está pasando, esta idea que tienen ellos de que no les sirve para la vida? ¿Qué Es fuerte, punto? ¿no? ¿70%? Sí, sabemos que muchos estudiantes, adolescentes, más que en primaria, manifiestan que se aburren y los vemos. El tema es que el sistema tiene una dinámica y una concepción bajo la cual fue creada y funciona, que hace que todo continúe funcionando igual. O sea, el mundo cambió, los niños y los adolescentes, ustedes que son jóvenes y quizá madres, saben que están hiper estimulados, no solamente por las tecnologías, No. porque digo, mis hijos que nacieron por allá 85, 90, ¿no? Eran mucho más estimulados que en la época en que yo era pequeña, ¿no? O sea, y esa estimulación hace que los aprendizajes se realizan de forma diferente. Y bueno, y lo tecnológico en especial, y todo lo que se llama esta tercera revolución industrial, hace que la forma en que se aprende sea distinta y la forma en que se genera conocimiento sea distinta. Y sin embargo, las escuelas y los liceos seguimos haciendo las cosas más o menos de la misma manera en que viene haciéndose desde hace décadas. ¿Y es irrelevante lo que los niños, lo que los adolescentes aprenden es realmente útil para la vida? Hoy, en secundaria.
Bueno, eso es todo es relativo, ¿no? ¿Qué es lo útil y qué es lo que realmente deberían saber? Desde EDUI 21 promovemos que debemos enseñar bajo otro paradigma. Primer punto, todos los niños y las niñas son distintos, aprenden de forma distinta, a un ritmo distinto, y todos tienen un potencial a desarrollar y posibilidades de aprender. Entonces, esta manera que funcionamos los centros hoy, que podemos llamar pedagogía de la homogeneidad o pedagogía homogénea, en que 30 chicos en un salón tienen que aprender todos a la misma vez lo mismo, y que es el docente, el poseedor del conocimiento, el que sabe y enseña, está perimido. ¿Ah? Ese es el primer aspecto respecto a la relevancia o no relevancia. El formato de aprendizaje no permite que los chiquilines aprendan a su ritmo, relacionen el conocimiento que estamos llevando a la clase con sus conocimientos previos, sus experiencias de vida, sus intereses. ¿Ah? Por otro lado, esta concepción todavía se apoya en el supuesto de que el docente es el que sabe todo. Y ya no es más así. O sea, sí, en un Ahora, tema que le Virginia. interesa, un alumno puede saber más que un docente. pero los chicos apretan una tecla y acceden a muchísimas más información que la puede un docente. Y estás generando ese conocimiento a un Es nivel... un ida y vuelta, no es solamente receptor el niño, ¿no? Claro, Es construcción seguro. y personal, ¿tá? Que no quiere decir que no sea en interacción con otros. Correcto. ¿Tá? O sea, a lo que se apunta hoy es a un aprendizaje constructivo, personalizado, pero colaborativo, o sea, en permanente interacción con los otros que son distintos y tienen capacidades distintas, perspectivas distintas del mundo. Entonces, yendo a la relevancia o no, EDU 21 le propone, en vez de centrarnos en programas cargados de contenidos que muchas veces resultan irrelevantes y que caducan en poco tiempo, basarnos en competencias. ¿A qué llamamos competencias? A capacidad de hacer en situaciones complejas. Dar herramientas. Es dar herramientas, sí, a través de los contenidos. No quiere decir que tiene que desaparecer biología, química, física, matemática, ni el profesor que da esa asignatura o el maestro que sabe. No. Lo que quiere decir es que en vez de centrarnos en dar tal tema, y que todos los chiquilines tengan que saber fotosíntesis, hablo de biología, reproducción de las plantas, cómo son las semillas, la forma de las hojas, tienen que saber resolver problemas que no están vinculados a un saber, están vinculados a muchos. Ahora, Son interdisciplinares. Pero como un problema, poneme un ejemplo, porque me resulta muy teórica la propuesta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tipo de problemas? Por ejemplo, uno. Pero en un barrio hay un problema de Saneamiento, por ejemplo. saneamiento de las cunetas. Bueno, vamos a estudiar ahí. ¿Qué es lo que está pasando a nivel biológico? ¿O qué podemos analizar desde la metros habría que perspectiva hacer? del saber ¿Cuántos? biológico? Está. Después del saber matemática. geográfico, del saber del espacio y del saber matemático, Todo esto del es- saber físico. Todo esto es preciosísimo en la teoría. Ahora, primero que nada, los profesores, los docentes de secundaria es por hora, o sea, entonces van de un lado para el otro, y las instituciones y el sistema mismo, ¿está preparado como para hacer este cambio hacia este lugar? De hecho, hay lindas experiencias, tanto en la enseñanza pública como en la privada, tanto en primaria como en secundaria como en técnica. Hay docentes que hacen cosas maravillosas, ¿sí? Que están haciendo experiencias innovadoras, originales, diferentes. Pero que el sistema es un obstáculo, el diseño organizativo es un obstáculo, es una realidad absoluta para cambiar la forma de enseñar. O sea, se pueden hacer como pequeñas experiencias, es muy difícil generalizarlas. Claro, ¿Ah? ese impulso personal de un docente que además está poniendo más de lo que recibe, digamos, desde el punto de vista de cómo es remunerado, por ejemplo, para empezar.
O sea, él tiene que poner mucho más tiempo del que en realidad se supone que dedica a su tarea. Hay dos cosas básicas. Una, un docente que trabaja en más de un centro educativo muy difícilmente pueda dedicar el tiempo y el pienso y la energía necesaria para construir en ese centro un equipo de trabajo que planifique y piense conjuntamente desde las distintas disciplinas. Y segundo, estamos pagos los docentes solamente por horas clase. Claro, por eso. ¿Tá? El resto no. Entonces, lo que es planificar, lo que es corregir, evaluar, lo que es trabajar con los padres, lo que es participación, ¿tá? No está contemplado. Entonces, Edu21 propone una propuesta de cambio, de una transformación sistémica, ¿tá? Profunda, ¿sí? No quiere decir que no se esté cambiando nada. Quiere decir que hay muchas cosas valiosas hoy que están cambiando, que han cambiado, pero son muy puntuales y no están armonizadas para poder propulsarse e impactar en los resultados educativos. Virginia, está claro que los tiempos cambiaron, que vivimos en una etapa de hiperconexión, de un montón de estímulos, y eso sería necio no reconocerlo. Ahora, también es cierto que desde toda la vida, en la etapa de adolescencia ha sido una etapa complicada para el ser humano, para la persona, digamos. Hermosa etapa. Sí, pero es no complicada, pero digo, hay muchos cambios. Se adolecen de un montón de cosas, por algo se llama así. Ahora, siempre está el adolescente, siempre existió el adolescente que se aburre en clase, el que no le interesa lo que le está dando su profesor. Eso no parece haber cambiado demasiado. Quizás el número, el 70%, pero en realidad, si vos a un adolescente hace 10 años le preguntabas qué le divertía más, si ir a la clase o salir al campo deportivo, capaz que le divertía más el campo deportivo o salir a charlar con sus compañeros, digamos. Eso no ha cambiado. No es tan novedoso ahora. Lo que pasa es que quizás que en otro momento los padres sí eran más exigentes a la hora de cumplir, digamos, con la escolaridad. Hablas por la deserción vos, que ahora... Claro, por esa cifra que tenemos. Hay muchas cosas, es un problema complejo, ¿tá? No se puede mirar desde un solo lugar. Por supuesto. Que siempre hubo chiquilines que se aburrían, sí. Que los chiquilines que están más acompañados por sus familias y de estratos socioeconómicos de mayor nivel, de medio y alto, tienen mejores resultados educativos y sostienen más esta misma propuesta, Sí. también es verdad. Y que hay una gran inequidad en nuestro sistema, también es otra verdad. Quiere decir que el sistema educativo no puede revertir, no puede aportar, no está aportando a revertir la inequidad social que hay. Quiere decir que el que nació pobre tiene Muchísimas más chances de no terminar nada. ¿Tá? De repetir, de tener extra edad y de desertar o desvincularse del sistema educativo tempranamente. Claro. Entonces, eso es una realidad que nos rompe los ojos. Y otra realidad que nos rompe los ojos es que en Uruguay hay como un estancamiento. Mientras que en otros países, nosotros fuimos muy precoces junto con Ahora, Argentina. también se ha invertido muchísimo en planes sociales para tratar justamente de que los sectores bajos puedan de alguna manera salir adelante y tampoco ha dado resultado. Claro, a veces el plan social igual no Yo sé. considera que no hay un padre o no hay una madre Yo y a sé. veces por ahí también. Eso es complejo. Sí. Antes de ir a ese punto, voy a otro. Uruguay es de los países en que ha permanecido más estancado en sus resultados educativos. Si bien fuimos sumamente de vanguardia, de avanzada A en una principios del época, siglo XX, digamos. junto con Argentina, Con la cobertura de la escolaridad, exacto, y se universalizó la la enseñanza. alfabetización. Exacto, se universalizó la enseñanza primaria muy tempranamente en Sí. relación a otros países latinoamericanos. Hoy, en otros países latinoamericanos, vienen avanzando a una velocidad impresionantemente veloz, y Uruguay siempre está En el mismo... a pequeños pasitos Claro. avanzando, pero es como una estación sumamente estática. Y tiene mucho que ver con un aspecto, después vamos a hablar de las políticas sociales y de la necesidad, pero tiene que ver con que también nuestra enseñanza secundaria nació atada a la universidad para formar
a los estudiantes para que ingresaran a la universidad. Algo que no pasa, que es un número mínimo el que llega a la Claro. universidad. Exacto. Y en otros países no nació bajo Nació esa no, como escuela concepción. técnica, nació como escuela de oficios, nació con para otra formar cosa. para Una la vida. formación, O claro, sea, integral. todos, y en nuestra ley establece que es obligatorio hasta sexto año de liceo hoy. Sí. ¿Está? En otros países la consideran obligatoria toda la enseñanza secundaria y la promueven. Y acá nos cuesta pila porque la enseñanza secundaria sigue muy atada al fin propedéutico, o sea, de formar para la universidad. O sea que eso es un escollo también en todo esto. Y en estos 20 años, ¿no? Más allá de estos pequeños pasos o no, la llegada de un escolar al liceo, ¿cómo es, digamos? ¿Has visto variaciones, has visto un deterioro en cómo llega o con qué herramientas o con qué capacidades llega un escolar al liceo? ¿Llega con una comprensión lectora suficiente? ¿Llega...? Los chiquilines han cambiado su forma de aprender y de vincularse. Sabemos que escriben menos y leen menos que décadas atrás. Entonces, se requiere trabajar mucho más. En realidad, sentimos que hay déficit. En enseñanza secundaria recibimos a chiquilines que sentimos que tienen déficit en algunas áreas fundamentales. ¿Tá? Y en la universidad sienten que llegan Con déficit, los estudiantes claro. con déficit en área Se va fundamental. trasladando. O sea, ¿Qué tiene es que un- ver con qué? ¿Con el razonamiento? ¿Con qué áreas de esas? Tiene que ver, sí, con competencias básicas para comprender, para interpretar textos, para razonar, para resolver problemas matemáticos y problemas en general. Pero eso va acompañado de pila de cosas, ¿no? Los gurises viven conectados y les cuesta mucho más concentrarse en profesores que exponen, en Claro. docentes que Lo exponen. expositivo, lo Exacto. veníamos hablando. Y antes de que lo tuyo, en relación a lo que ella decía, los planes sociales, bueno, la sociedad ha cambiado. Por supuesto que los planes sociales han aportado a que se reduzca la pobreza, pero hay cuestiones culturales que no se revierten automáticamente. ¿Tá? Y hay que trabajar muchísimo. Entonces, quienes educamos no solamente, no somos transmisores de contenidos, ¿tá? Educamos en todos los aspectos y bueno, y las habilidades socioemocionales son algo a trabajar. La sociedad cambió, las mujeres trabajamos mucho más, las estructuras familiares son distintas. Las los- abuelas no están, los las abuelos abuelas no están. Entonces los niños y los adolescentes tienen muchos menos acompañamientos que hace 40 años atrás. Están mucho más solos. Entonces también es mucho más complejo educar para los centros educativos. Porque educar, antes se convivía en la plaza de deporte, en la esquina, se jugaba. Ahora los chiquillos pasan conectados o pasan solos, se encuentran en las instituciones educativas con escasas habilidades hasta socioemocionales para convivir. Virginia, Entonces, repetición sí, repetición no. Está demostrado que la repetición no mejora los resultados de aprendizaje. ¿Tá? Por más que hay docentes que te van a decir, ay, sí, pero a fulanito, qué bien le hizo repetir. Está correlacionado años de repetición con deserción o desafiliación. O sea, el niño que tiene Desinterés. y el adolescente que ha repetido tiene más Se posibilidades frustra y tiene más posibilidades de abandonar. El ¿tá? ciclo educativo. Y los chiquilines, y en nuestro país es muy importante el problema de extraedad, o sea, de chicos que están cursando un nivel con edad varios años Mayores. Más, que- les mayor cuesta que la- integrarse con los de otra generación, entonces. Bueno, pero esa sobreedad, esa extraedad nos habla también de un problema, ¿no? Claro. Sí, claro. Un problema. Un problema que tiene que ver con el enseñar y con el aprender. Tendría que haber una alternativa para que esa repetición fuese, digamos, Exacto. la propuesta fuese distinta. Exacto. Nosotros provenimos de una cultura que todavía no se quiere ir, convivimos con esto. Hay cambios y a la vez permanecen cosas absolutamente inmóviles. Y una de las cosas que cuesta más cambiar es la forma de evaluar. Eso te iba a preguntar, porque están las dos partes, ¿no? La forma de evaluar acá y también cuando nos hacen esas evaluaciones en las que Externas. ingresamos como las pruebas PISA, que nos escandalizan, pero que en realidad son apropiadas para nuestro... Bien. Podemos estar en contra o a favor de las pruebas estandarizadas externas de otros países, que vienen a hacernos de otros países, pero sí tenemos que tener la capacidad de autocrítica
para darnos cuenta que algo están diciendo. ¿Ah? Y a la vez tener la capacidad como país de desarrollar pruebas externas al sistema educativo, como está haciendo INED, para también monitorear cómo son los aprendizajes de nuestros estudiantes. ¿Ah? O sea, que validez tiene, o sea, la evaluación tiene que hacerse y tenemos que aceptar ser evaluados también externamente. Le podemos dar mayor o menor importancia, Claro. pero lo que sí es verdad es que la forma de evaluar, tanto en primaria, en secundaria como en escuela técnica, no es la que debería ser. O sea, no apunta a lo formativo, sino que apunta permanentemente a estar acreditando saberes. Claro. Y esa forma de evaluar no estimula los aprendizajes, no estimula que se avance a distinto ritmo y con la peculiar forma de aprender. Entonces, la forma de evaluar, los niños en primer año, en el liceo, tiemblan los primeros meses cuando les hablan de los escritos. Tiemblan, se descomponen, llaman a la familia, llamamos al SEM, me siento mal, voy a vomitar, vomitó. ¿Ya? ¿Cómo puede ser que la evaluación genere miedo? Sí, que muchas veces es memoria y queda por ahí. Virginia, tengo una consulta porque desde el gobierno se ha criticado mucho el proyecto de EDUI 21, de que no podría llegar a ser viable para el 20 o el 21 por cuestiones económicas. ¿Tú crees que con el presupuesto que hay hoy, que por ejemplo en la universidad se quejan tanto de que no les da el dinero para poder llevar adelante todos los planes y las carreras, se podría llegar a implementar el proyecto que ustedes proponen? Hay aspectos que tienen que ver con lo organizativo, que pueden abrir las puertas para que las prácticas y la forma de convivir en los centros educativos sea muy distinta. Hay cosas que no son muy costosas. Por supuesto que la propuesta global, sistémica, íntegra de EDU 21 requiere de más presupuesto, eso no hay duda. Pero también sabemos que Uruguay viene haciendo un esfuerzo importante desde hace años y sin embargo los resultados educativos no han cambiado mucho. ¿Ya? De todas maneras, lo que hace EDU 21 es una propuesta que se llama Libro Abierto, que es una propuesta a hacer acuerdos político-partidarios, porque consideramos desde EDU 21 que la educación no es un tema de un partido político. La Tiene que ser educación una política de Estado y no de gobierno. tiene que ser una política de Estado. Y tenemos que ponernos de acuerdo. Si no es esta propuesta que hace EDU 21, bueno, acordemos una. EDU 21, en EDU 21 hemos trabajado, hemos elaborado, hemos discutido, gente de distintos sectores partidarios, ideológicos, de distinto ámbito de trabajo, y hemos elaborado eso como propuesta. No quiere decir que esa tenga que ser. Quiere decir que ahí hay cantidad de elementos que se han discutido, que se han analizado y comparado con otros países, que se ha visto que algunos pueden ser interesantísimos para Uruguay. Y bueno, y lo que proponemos es, sentémonos a acordar. La educación no puede ser una cuestión de que primaria tiene una lógica, secundaria tiene otra, educación técnica tiene otra. Evaluamos de una manera aquí, enseñamos de otra manera aquí y aquí de otra. Y son los niños y adolescentes los que tienen que adaptar a los cambios de lógica. No. Virginia, es el niño, el ser que transita y el sistema tiene que funcionar para que ese ser integralmente se desarrolle en su plenitud. Tenemos pocos niños, pocos jóvenes, somos un país envejecido. ¿Cómo no vamos a estar apostando a la educación? Sí, exactamente. Virginia, bueno, sin duda da para muchísimo. Fíjate que pasan los años y seguimos sin poder resolver el problema de la educación en nuestro Siempre país. se va avanzando, pasitos. Un poquito, chiquitos. de a poquito. Necesitamos dar pasos más grandes, pero mucho más. Totalmente. Y para dar pasos grandes tenemos que ponernos de acuerdo y dejar de lado chakras, espacios de poder, competencias, apetencias personales, sentarnos como uruguayos y preocuparnos por el futuro de nuestro país y el futuro de nuestros niños y el futuro de nuestros jóvenes. Muchas gracias, Virginia Piedra Cueva, Un gusto profesora de haber estado con biología, docente del IPA y además integrante de EDU 21. Muchas gracias. A ustedes.